Hay personas que dejan huella, otras que dejan melodías. Hoy, en Muy de Acá, este espacio de Quindío 24 horas, que cuenta con el apoyo de la Corporación de Cultura y Turismo y de la Alcaldía de Armenia, en el que buscamos resaltar esos valores simbólicos y esa herencia cultural de nuestra ciudad. Vamos a hablar de un hombre que dejó de las dos, que dejó huella y dejó melodías. Estamos hablando de Luis Ángel Ramírez, y para hablar de él nos acompaña uno de sus mayores legados, su hijo, también músico y maestro, Juan José Ramírez. Maestro, bienvenido a este espacio Muy de Acá. Gracias por permitirnos y compartirnos mucho de su legado y por todo lo que le ha entregado a esta ciudad. Muchas gracias. Un inmenso placer poder compartir con ustedes y hablar de ese ser maravilloso y gran músico como fue el maestro Luis Ángel Ramírez Alzate. Su padre, maestro, llegó de Marinilla, Antioquia, Armenia, a sembrar generaciones enteras de músicos y de compositores. ¿Cómo fue esa llegada? Cuéntenos un poco de esa intimidad de la familia. ¿Por qué llegar a Armenia, Quindío? ¿Cuántos hijos eran? Un poco de esa parte de ustedes. Bueno, mi papá nació el 21 de enero de 1930 en Marinilla y desde muy jovencito empezó al lado de mi abuelito Miguel, que también era músico, a moverse por los municipios cercanos al oriente antioqueño. Ahí fue creciendo su capacidad y su conocimiento musical, y cuando ya se casó y decidió venirse para el departamento del Quindío, mi papá llegó al Quindío el 15 de febrero de 1959, cuando Armenia todavía era un municipio pequeño. Sí, era Armenia Caldas, no había nacido el departamento. Todavía no había nacido. Entonces llegó como pianista de la orquesta Ritmo Club, era una orquesta que había en el Club Campestre, en el Club de América, y entonces fue traído como pianista de la orquesta y ya también empezó a dar clases en los colegios privados de la ciudad de Armenia. Llegó con todos los hijos, con la camada, eran 14, ¿verdad? Sí, pero llegó con 5 hijos, los 5 mayores que habían nacido en Copacabana, en Granada, en Río Negro, y ya inicialmente se vino a Pereira, no se amañó y llegó aquí al Quindío. Pocos meses estuvo allí y llegó aquí al Quindío y nacimos los hijos restantes, los 8 hijos restantes. Nacimos 13 hijos, 7 mujeres y 6 hombres. ¿Y por qué al Quindío? Bueno, mi papá era una persona que le gustaba moverse, desplazarse, era aventurero y buscando oportunidades donde salir adelante en una situación, pues, con un matrimonio con tantos hijos. Entonces, pues, se le presentó la oportunidad. Y hay algo muy importante: mi papá, como ya era, cuando llegó aquí al Quindío, era un músico académico, fue muy bien recibido. Con la llegada de mi papá al Quindío, las bandas empezaron a recibir esa formación académica, porque antes había el empirismo por el que empezamos tantos. Claro. Pero con la llegada de mi papá, entonces llegó a la academia, llegó con sus conocimientos, porque él ya había estudiado en Medellín música, al lado de maestros españoles y maestros extranjeros. Ya había estudiado composición, ya había estudiado piano, entonces se le abrieron las puertas para poder enseñar acá en el departamento. ¿Cuántos de esos hermanos heredaron ese gusto por la música, además de usted? Mi papá desde muy niño nos enseñó a nosotros los hijos a cantar, entonces por eso a todos nos encanta la música y hicimos parte del coro familiar, pero ya como profesionales de la música, pues quedamos 4 hermanos: Luis Ángel Ramírez Jr., Guillermo Osvaldo, Ángela Patricia y Juan José. ¿Hubo alguna relación de la música con esa, que se conociera papá y mamá? ¿Los presentó en alguna ocasión o fue un accidente? Como mi papá y mamá se conocieron de niños en Marinilla, ellos jugaban y se enamoraron. A mi mamá la enamoró la capacidad musical, pues ese ser especial, porque mi papá era un ser muy noble, pero se enamoró también por ser ese gran músico. Los unió desde muy niños, porque ellos, les reitero, se hicieron amigos y después novios y luego esposos.
¿Hoy por hoy ustedes todavía tienen relación con Marinilla o ya no es tanto? ¿Algunos de los hermanos continúa vida allá? Tenemos ese contacto con el municipio. Mi papá es el compositor del himno del municipio de Marinilla. Dentro de tanta música que ha escrito, él hizo la música y nosotros los hijos siempre cada año viajamos a visitar la familia que nos queda allá en Marinilla y en el oriente antioqueño. Y también tiene relación su padre con el himno del Quindío, ¿verdad? Sí, mi papá hizo el arreglo oficial cuando cuando se compuso, se escogió el himno del Quindío. El arreglo oficial del himno corresponde al maestro Luzano Ramírez Alzate. Bueno, su padre fue fundador y director de la banda departamental del Quindío, coordinador del conservatorio, compositor de pasillos inolvidables. ¿Cuál cree usted que fue su mayor legado para la música del Quindío? Ese amor que imprimió, que plasmó en el pentagrama al componer obras tan insignes como el pasillo Cafetos y Platanales, como el pasillo Cocora, otro pasillo Amor Quindiano, y él siempre reflejaba lo que sentía, el agradecimiento. Él era un quindiano más también por esa tierra que le dio tanto. Mi papá siempre vivió muy agradecido de todo lo que le dio el departamento, el Quindío y en especial Armenia. Entonces en todas sus obras se reflejaba ese amor en los sonidos, en la armonía, en la línea melódica, se reflejaba todo ese sentimiento que él tenía dentro de su ser para compartirle a los que escuchaban su música. Es decir que el departamento, esta tierra, estos cafetales, estas montañas tuvieron muchísimo que ver en sus obras. Claro que sí. Todos los paisajes, la belleza de las mujeres, la amabilidad de sus gentes, todo eso mi papá lo plasmó en el pentagrama bandístico y algunas de sus obras tituladas, por ejemplo, Amor Quindiano, otra se titula Cocora, Pasillo, Cafetos y Platanales, que es la obra insignia de mi papá, con la que él ganó premio a Mejor Compositor en el año 99 en el concurso nacional de bandas de San Pedro Valle. En todas estas obras se vio reflejado el amor que él sentía y el agradecimiento por esta tierra, porque en el año 66 el primer gobernador del Quindío, de las primeras cosas que yo voy a llamar a mi papá para que conformara con un grupo de músicos la nueva banda departamental, de la cual también hizo parte mi abuelito Miguel Ángel Ramírez Gómez. Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero usted se ha resistido a tener que salir de Armenia para crecer en su campo y en lo que le mueve fibras. Cuéntenos un poco, maestro, lo que representa para usted, que Armenia sea su casa, fue su casa siempre, el lugar donde nació, y aquí ha sido el lugar donde ha encendido luces, donde usted ha sido luz y donde ha iluminado. Sí, yo me siento muy orgulloso de eso, porque aquí sí, yo sí me siento profeta. Cuando yo me gradué, yo soy licenciado en música en la Universidad de Caldas, y para nadie es un secreto que el departamento de Caldas tiene el programa departamental de bandas de los mejores de este país, ganadores a nivel mundial, y en ese entonces recibí oferta para irme a formar parte de los profesores, de los directores de Caldas, y del Valle también recibí invitaciones, y siempre desde muy joven dije, yo me quiero quedar en mi tierra, en mi Quindío, en mi Armenia, compartiendo todo el saber que primero me enseñó mi papá y luego lo que aprendí en el conservatorio y en el claustro universitario. Entonces nunca me quise ir, nunca, por más oportunidades que me brindaron, dije no, yo quiero estar acá, y hoy en día me siento feliz y orgulloso de cumplir con la tarea que estoy hasta el momento ejerciendo. Maestro, muchas gracias por hacer parte de este espacio, por compartirnos tanto de la vida y obra de su padre, también un poco de lo que ha sido usted, y seguramente luego tendremos un espacio y necesitaremos mucho tiempo para contar mucho de lo que usted le ha dado a este departamento. No, el agradecimiento es para mí, porque dentro de mis objetivos de vida es siempre que la memoria de mi padre permanezca por siempre, el gran maestro Luis Ángel Ramírez Alzate. Vamos llegando al final. Un agradecimiento a la Universidad del Quindío por facilitarnos este auditorio, el auditorio Euclides Jaramillo, este espacio, este tercer capítulo que le hemos dedicado a Luis Ángel Ramírez, que hace parte de una serie de 4 capítulos de Muy de Acá, un espacio de Quindío 24 horas que contó con el apoyo, o que cuenta con el apoyo de la Corporación de Cultura y Turismo y de la Alcaldía de Armenia. Pásenla bien.